Hoy quiero que hablemos de identidad y robarás. Es algo que el enemigo ha estado atacando desde Adán y Eva. Y no quiso que sepan su identidad. Cuando piensas tú de identidad, ¿qué te llega a la mente? ¿Piensas de una licencia o un pasaporte? Una identidad falsa. Una identidad falsa, una ciudadanía, o la familia, o tu carrera, o tu reputación. Podemos hablar de las identidades de los hombres y mujeres de las Escrituras, como Adán y Eva, que perdieron su identidad por cuestionarlo a Dios. Y Caín, que nunca hubiera matado a Abel si hubiera sabido su identidad. O Abraham, que se fue a cambiar su identidad por completo en una nación nueva. O Jacob, que no tuvo confianza en su propia persona y lo causó a robarle a su hermano. O Joseph, que supo quién era, pero no supo qué necesitaba para llegar a su gol. Aaron y Miriam, como no supieron su identidad, quisieron la identidad de Moisés. O la nación de Israel, que seguidamente se alejaban de su identidad. O Gideon, que le tuvieron que verificar su identidad 2 veces. Sansón, que supo su fuerza mejor que su identidad. O Ruth, que encontraba su identidad solo en otro país. O el rey Saúl, que le dieron una identidad nueva, pero nunca conoció a Dios. Comparado con David, quien porque sí conocía a Dios, se le dio una identidad nueva. O María, quien recibió su identidad con gracia y con fe. Y Juan Bautista, que cuestionó no solo su propia identidad, pero la identidad del Mesías también. O el apóstol Juan, quien su identidad era el quien Jesús amaba. Y Pedro, que no se sentía que merecía su identidad. Y Saúl, quien su identidad lo tomaron como un excremento después de que se murió. Entonces, ¿qué es nuestra identidad? ¿Y qué son los beneficios de diferentes identidades? ¿Y por qué importa la identidad? ¿Cuál diferencia es? ¿Y cómo se debe de manifestar? Como dije anterior, desde el principio, el ataque de Satanás era sobre nuestra identidad. Satanás no estaba satisfecho con su propia identidad. Él quiso ser Dios. Y ahí está la raíz, la semilla. Y él causó a Eva que cuestione también su identidad, lo mismo como él. Y cuestionar si era adecuada su identidad. La Escritura dice que el día que tomes de ese fruto, tus ojos serán abiertos y vas a ser tú igual a Dios. Esa era la tentación que Satanás le hizo a Eva. En otras palabras, no eres lo suficiente, ahorita necesitas ser más. Y cuando ella vio que el árbol podía darle sabiduría, o sea, yo no soy sabia así como soy. Y el ataque de la identidad del enemigo continúa este día y todos lo sentimos. Entonces, ¿cómo definimos la identidad? Por lo menos es tu persona, quién eres y qué te hace a ti que seas tú. Es el valor. Sientes que eres significante, una persona de valor. Un sentido de pertenecer, un sentido de propósito. Y sin estas cosas realmente no tenemos una identidad. Hay un programa que salió en los 60s y continuó hasta los 70s. Y se llamaba Para decir la verdad.
Y había muchas personas que pretendían ser una persona, y una persona era la persona, y los demás más fingían ser esa persona. Y luego había otro grupo de personas que trataban de adivinar quién era la persona real, que tuvo esa reputación y había hecho esto en su vida. Entonces, al final de del juego, la gente que no tenían esa identidad, pues nomás mentían. Estaban tratando de hacerte creer que sí, yo soy esa persona, cuando realmente era la otra persona sentada al lado de ellos. Tenían en el concurso, y al final del programa finalmente se levantaba la persona verdadera que había hecho todo eso. Entonces se levantaban los mentirosos y se sentaban otra vez, y luego finalmente se levantaba la persona real y decían, esta es la persona verdadera que hizo todo esto. A veces así somos nosotros con nuestra identidad. Sentimos nosotros como somos imposteros, como que tenemos otra vida, y la gente, pero si la gente realmente sabe quién soy y lo que hago, entonces no nos da confianza en nuestra propia persona y nos escondemos detrás de una máscara. Pero así no debería de haber sido la vida. Tim Keller nos da un poco de entendimiento de cómo debemos de tener nuestra identidad. Cada cultura tiene un proceso de formar su identidad. Y aunque lo reconozcamos o no, es algo automático que pasa. Ni nos damos cuenta que está pasando. Pero hay una presión muy fuerte y todos sacamos nuestra identidad así de la cultura. Así son las cosas. Así es como agarras tu identidad y tu valor. Y como sabes que eres una persona significante. La cultura te impone esto. Y a nosotros es invisible. Entonces vamos a examinar esto un poco. En culturas viejas, tu identidad sale del rollo que tu familia te da y el desempeño que tengas en ese rollo. Eres un padre, una madre, una hija, un hijo o una esposa. Primero, quién eres en la familia es lo que importa. Y si haces tu rollo bien, te debes de sentir bien de ti mismo. Y la cultura te da honor. Coreanos escriben su apellido primero. Entonces mi nombre sería Caswell y luego Vernon. Así es como ellos escriben su nombre. Es una expresión de identidad. ¿A quién le pertenecen primero? La cultura, el proceso de impartir la identidad se basa en el sacrificio. Tú te olvidas de tus intereses como un individual para el bienestar del grupo entero. Yo no soy importante, el grupo entero está importante, yo solo soy una pieza de ese grupo. Y hay unas verdades en eso, hay cosas buenas y cosas malas. Ahora vamos a hablar de nuestra propia cultura. Está al revés el proceso, 180 grados de diferencia. Decimos que nuestra identidad no se basa en alejarte de tus intereses propios. No se basa en nuestra identidad en el bienestar de la familia. Tú realizas tu identidad cuando tú impones lo que tú quieres antes de tu familia, antes de todos los demás. Esa es nuestra cultura. Se vale en promocionarse a uno mismo. Yo soy quien soy cuando yo veo en mi corazón y empiezo a realizar los sueños y deseos que tengo en mi corazón. Tienes que ver dentro de ti, de tus deseos más profundos, y luego expresar esos deseos. Tú solo tienes que identificarte tu propio ser y luego identificarte así.
tú mismo te das tu identidad con realizar tus deseos y tus sueños. Entonces otra vez, la tradición dice que tú eres lo que es tu rollo en la familia. Es una tarea que se te ha dado. Y aquí en los Estados Unidos dicen, tú eres tus sueños más profundos y tú eres las decisiones que tú tomas. La tradición se puede demostrar con una batalla vieja. Los guerreros veían que estaban perdiendo y tuvieron la oportunidad de echarse a correr y salvarse a sí mismos. Pero ellos se daban cuenta que podían darle honor a su familia por morirse en la guerra y morir una muerte de honor en nombre de su familia. Honor, sacrificio, haz lo que sea mejor para la familia y para la gente, para el tribu. Y aquí en nuestra cultura se muestra como iba a cantar eso en español, pero mejor solo lo voy a leer porque no hablo bien español. Sube cada montaña, ve en cada río, sigue cada arco iris hasta que has encontrado tu sueño. Esa es la mentalidad de nuestra cultura. Todo eso en el contexto de decirle a una mujer que se vaya de la comunidad, que deje su familia y ve y tú realiza tu propia persona. Todos estos dos métodos de identidad rompen el corazón de una persona. Un hijo que crecía en una casa, en una familia que hacían trastes, es lo que hacía, y no le podían dar otro trabajo. Era una persona que hacía trastes. Nadie le daba otro trabajo porque tú perteneces a esa gente allá. Tú perteneces a nuestro pueblo. Te tienes que regresar a tu pueblo. Agarra un trabajo en tu propio pueblo. Las otras decisiones que tenían, ser un sacerdote o ser un guerrero. Y si no, tú te vas a poner a hacer trastes. Y mucha gente están encerrados en ese mismo sistema, en un lugar feo aquí en nuestra sociedad. No te puedes salir. Si tu padre hace trastes, tú también haces trastes y no puedes salirte de eso. Pero nuestra identidad moderna también aplasta la persona de una persona. Tú tienes que decidir por ti mismo quién quieres ser. Y luego tienes que realizarlo. Tienes que ser el mejor, tienes que ser hermoso, hermosa, tienes que ser cool, tienes que tener... o si no haces esto, no eres nadie. Y todo está en tus hombros. Y no, es muy diferente a lo tradicional. Madonna dijo esto: mi gol en la vida, o más bien, mi motivación en la vida sale le tengo miedo a ser mediocre. Hago algo y sobresalgo y luego me encuentro como una persona, pero después me sigo sintiendo como que no soy interesante y soy mediocre, al menos de que haga otra cosa, porque aunque ya me he convertido en una persona, tengo que seguir comprobando que soy alguien. Mi batalla nunca ha terminado y yo creo nunca va a terminar. Y esa es la mujer Madonna, una persona que ha tenido mucho éxito en su vida, de lo que podemos ver. Y lo que la motiva a ella es un miedo de ser mediocre, no saber quién es, operando en una identidad de nuestra cultura que no tiene fin. Harold Abrahams, era un hombre que corría en las Olimpiadas. Hay una película, Chariots of Fire, de su vida. Ese hombre era un hombre muy serio, nunca sonreía. Y cuando llegaba a competir, que era su
lo que le daba más gozo en su vida, nunca sonreía. Y cuando agarró la medalla de oro, realmente no lo disfrutó. Y esto es lo que él dijo: cuando esa pistola da un tiro, yo tengo 10 segundos para justificar mi existencia. Esa es la identidad de nuestra cultura. Esa es la trampa en la que él vive y que muchos de nosotros viven en este día. La verdad, la trampa es que tienes que hacer algo bueno, tomar algo bueno, una bendición, como tu carrera, un romance o tu trabajo, y vas a tener que convertir eso en tu identidad. No solo algo bueno, pero lo que es significante de ti, tu seguridad, va a ser basada en eso, en lo que haces. Un autor muy grande dijo esto: el que se glorifica a él mismo y lo que nosotros hacemos, que necesitamos para realizar nuestra persona, ahora lo buscamos en la persona con quien casamos. Tratamos de buscar nuestra identidad de un amante. Benjamin Nugent expresó en un artículo que escribió lo difícil que era para él escribir algo. Hizo la calidad de su trabajo el valor de su identidad. Tomó algo bueno en su trabajo y lo hizo, de eso sacaba su identidad. Él no podía evaluar su propio trabajo porque necesitaba ser perfecto. Entonces no lo pudo hacer. No pudo evaluar su trabajo él mismo. Y como un resultado, era un autor muy malo. Él finalmente dijo: ahora mi trabajo está bien. ¿Por qué? Porque ahora tengo una novia. Ahora la novia se hace su identidad. Ya no es su trabajo y cómo escribe. Ahora puede escribir bien. Pero ¿qué le pasa a la novia? ¿Y qué pasa cuando la novia ya no lo ama y lo deja? O no lo ama como él quiere ser amado. Otra vez su identidad toma un golpe. Cristianidad nos da una manera diferente de agarrar nuestra identidad y la manera que Dios quiso que tengamos desde el principio. Te ayuda a salirte de lo normal y es más basado, lo disfrutamos más, nos da más gozo en nuestra vida, mejor que las primeras dos formas de identidad que hablamos. El nuevo nacimiento trae nueva identidad. En Juan 1, versículos 12 y 13 dice que a todos los que lo recibieron, hablando de Jesús, todos que creyeron en su nombre, Él les dio el derecho de ser los hijos de Dios, que han nacido no un nacimiento natural, pero nacidos de Dios, no de sangre, que es natural, la familia o la identidad tradicional, no de una decisión humana, determinar uno mismo su identidad como nuestra cultura, pero un nacimiento nuevo en una familia nueva, con una identidad nueva. El mensaje en la Biblia, Dios habla hoy, dice algo así: Él llegó a su propia gente y no lo quisieron, pero los que sí lo querían, quien creían quién era quien decía, y que hacían lo que Él decía. Él les dio su propia identidad, su ser real, los hijos de Dios. No que son porque son de la sangre o de la carne o del sexo. El Dios porque son de Dios. That whole text ties identity and family. Todo ese texto une la identidad con la familia y el nacimiento nuevo. Cuando empieza a hablar del nacimiento nuevo, sigue con el derecho de ser llamados los hijos de Dios.
Cuando naces en una familia, naces en una familia nueva para ti y en un nombre nuevo. Y así es, nosotros hemos nacido de Dios. En Juan 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo del nacimiento nuevo, Él no usa lo impersonal de una semilla, o el ejemplo de una semilla. En vez de eso, dice, la vida nueva sale como nace o pasa como un bebé naciendo. Y los bebés nacen dentro de una familia, con una identidad como un individual y un pertenecido a una familia. No eres un cuerpo que tiene una experiencia espiritual. Eres un espíritu teniendo una experiencia corporal. Y cuando empezamos a entender eso, es lo que él estaba tratando de dar a entender a Nicodemo. Es un comienzo nuevo en el espíritu, una creación nueva. Y todo se transforma. Todo el mundo está de cabeza. 2 de Corintios 5:17 dice, si un hombre está en Cristo, es una criatura nueva. Todo lo viejo ha pasado. Y mira, todo se está haciendo nuevo. No solo tienes una identidad nueva, eres una creación nueva. La palabra griega dice una criatura que nunca ha existido antes. Cada uno de ustedes individualmente son una creación nueva que nunca ha existido anteriormente. Y junto con todo eso, obviamente, una identidad nueva. Gálatas 2:26. Yo he sido crucificado con Cristo, pero yo vivo, pero no soy yo, pero sino Cristo quien vive dentro de mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo con fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio para mí. Tu persona vieja está nueva. Tu identidad vieja está muerta, porque ahora tienes algo mucho más bueno. Tu persona nueva está muerta en la cruz, y una persona nueva se activó al momento de tu salvación. Y tu nueva persona es el Espíritu de Cristo quien vive dentro de ti, y esa identidad nueva cambia todo. Filipenses 2 dice, Jesús, aunque Él existió en forma de Dios, no pensó que ser como Dios era algo que teníamos que tratar de hacer. O sea, Jesús supo que era Dios. Él era Dios, pero lo dejó al lado y no trató de agarrar su identidad como Dios. En vez de eso, Él se hizo humilde hasta el punto de muerte. Una muerte en una cruz. Porque es Dios que está trabajando dentro de ti. Y trabaja dentro de ti para sus propósitos y sus placeres de Él. Su identidad de Jesucristo, era Dios, pero Él se hizo como una persona normal como nosotros, para darnos a nosotros una naturaleza nueva, una identidad nueva y un destino nuevo. Y a través de eso, a través de esa identidad, esa nueva persona, esa nueva criatura que nunca ha existido antes, nosotros podemos darle a Él gloria y placer. Y Él lo hizo para que tu nombre viva para siempre, no solo su nombre de Él. Tu identidad, tu sentido de tu propia persona, tu valor, tiene que tener raíces en algo. Identidad tradicional está en la raíz de es en tu familia. Las raíces están en tu familia, y a veces esas expectaciones que tiene tu familia pueden tener mucha presión, hasta te pueden ahogar. Y nuestra cultura aquí en los Estados Unidos es una identidad individual. Tú decides tu identidad, es tu voluntad que es más importante. Tú decides lo que quieres hacer y vas y lo haces. Pero eso también puede ser mucha presión. La identidad del reino de Dios
tiene raíces no en la naturaleza, tu familia, ni en la decisión de un humano. La identidad del reino tiene raíces en el amor de Dios para ti. Está basada en los derechos de ser un hijo, una hija. No tienes tu identidad en la cultura, ahora tienes una identidad espiritual. Y tu identidad es algo que se te da, no que mereces. No solo Dios como tu padre, no solo tu jefe, no solo tu rey, pero bueno, es tu padre, es tu papá. Y ese amor no tiene condiciones. Ese amor que Él tuvo por nosotros es lo que lo causó a Él dejar su identidad y llegar aquí al mundo para que nosotros podamos tener identidad. Esta identidad en Dios es diferente que cualquier otro tipo de identidad. Ninguna otra cultura o religión ofrece lo que el cristianismo ofrece. Todo el mundo dice, haz esto y vas a ser aceptado. Pero cristianidad dice, cree en Jesucristo y en lo que Él hizo y vas a ser aceptado. En otras palabras, haz bien y vas a ser aceptado, o acepta lo que Él hizo y vas a ser aceptado. Cuando tú tienes entonces, cuando tienes éxito ahora, no se te va a inflamar la cabeza, no te va a destruir, porque lo que haces ahora y lo que estás sintiendo ahora ya no son la base de tu identidad. Pero como cristianos todavía luego tenemos dificultades con nuestra identidad. Lo vemos en toda la Escritura, así como vimos en esa lista de esas personas de la Biblia. Unas personas batallaban más con su identidad que otras. Y también en el Nuevo Testamento, en donde la identidad es más clara con el empoderamiento de un nacimiento nuevo. Y hasta aquí en la iglesia, cuando hacemos todas esas cosas y todo lo que Dios nos da, y cuando entendemos lo que somos nuevas creaciones en Cristo, todavía luego batallamos con nuestra identidad. Y muchas veces eso es porque tenemos un enemigo y él quiere convencerte que no eres nadie, que solo eres un fracaso, inseguro y no tienes nada que ofrecer. Que eres una persona dañada. Ese es su gol del enemigo. Quiere hacerte sentir como que tienes que tener un desempeño bueno y tienes que verte como una manera, así como la cultura. El enemigo quiere que te pongas una máscara y que te escondas. O a lo mejor no de tus mejores amigos y la familia, pero sí del resto del mundo. Nos ponemos límites. Tú tienes este ser enorme dentro de ti, Jesucristo. Pero tú, la persona, tu identidad real, luego tiene dificultad en expresarse al 100%. Él nos ayuda a ser más de lo que podemos pensar. Yo creo que a veces por eso la Escritura tiene tantas imágenes de identidad. Imágenes como esta: un pueblo, una posesión, una nación santa, un reino de sacerdotes, una sacerdocía de reyes, las ovejas y el pastor, familia, los hijos de Dios, una casa de fe, la iglesia, el cuerpo de Cristo y la esposa de Cristo, ciudadanos del cielo o del reino. Todas esas son imágenes en la Escritura para darnos un sentido de pertenecer, una identidad. Eres tú un templo, escogido, adoptado, nacido nuevo, una creación nueva, su herencia de Él, sentado al lado de Cristo. Todas estas son imágenes que nos recuerdan continuamente en lo que leemos su palabra, de quién somos y el poder que está dentro de nosotros. ¿De qué seríamos capaces si podemos reconocer eso? Obviamente, para que Dios
ponga tantas imágenes de nuestra identidad en las Escrituras, Él nos estaba tratando de decir algo, porque Él sabía que era el ataque del enemigo desde el principio, desde Adán y Eva. Cada una de esas imágenes son un sermón en sí mismos, o hasta a lo mejor una serie de sermones se puede dar en cada una de esas imágenes. Son temas muy grandes en la palabra de Dios. Pero yo quiero terminar con ver una de esas imágenes, y eso es esto: ciudadanos del reino. Que hay un reino que está dentro de nosotros. Debemos de estar familiares con esto por las Escrituras, pero vamos a verlo un poco más profundo. Cuando piensas del reino de México o de los Estados Unidos o de Canadá, cada reino en el mundo, reconocemos que esos reinos operan con ciertas leyes de culturas, pero también leyes del gobierno, y pueden ser diferentes en un país que en otro país. Si estábamos viviendo en un país islámico, tendríamos muchas restricciones en nuestra libertad. Te dicen todo lo que puedes hacer o no puedes hacer. Si vives en los Estados Unidos, tenemos muchas más libertades y decisiones, pero todavía hay leyes que este país opera. O sea, no puedes matar a alguien sin consecuencia. No puedes manejar en la carretera a 70 millas por hora en una zona de 30 millas por hora sin una consecuencia. Reinos operan con leyes. Cuando piensas de la identidad de Dios, pensamos de su nombre. La Escritura habla de su nombre. Siempre está todo en referencia a su persona, a su nombre, a su majestad, a su poder. Y cuando hablamos en el nombre de Jesús, estamos usando esa autoridad, ese poder detrás de lo que estamos pidiendo o lo que estamos diciendo. Si yo salgo en la calle como un policía dirigiendo el tráfico, yo tengo el poder de detener un camión enorme en el nombre de la ley. No se detiene el camión porque soy un ciudadano y les digo que se detengan. Se detienen porque ellos saben que hay una ley detrás de mi mano. Y hay una consecuencia si no le hacen caso a la ley. Igual en el reino de Dios. El reino de Dios opera con leyes establecidas que todos entendemos. Y esos son completamente diferentes de lo que sabemos en el mundo. Porque es una identidad espiritual, es un reino espiritual, es una operación espiritual. Y el proceso de vivir esa vida es dejar atrás nuestra identidad de la tierra para realizar la identidad espiritual que tenemos. Y eso incluye reconocer la diferencia en cómo opera el reino de Dios a cómo opera el reino del mundo. La ley realmente no tiene emociones. La casa o el carro están en tu nombre. Son tuyos. Si lo sientes o no lo sientes, aunque si es algo que sientes emocional o no importa. La ley dice que es tuyo. No tienes que tener escalofríos. Es un documento legal. Es mi carro. Pero nosotros no manejamos nuestra salvación de esa manera. El enemigo se viene en contra de nosotros, nos hace cuestionar nuestra identidad, nos hace tener duda de lo que Dios dijo que podemos hacer. Dudamos si realmente lo podemos hacer. Y en vez de realizar que somos como el policía dirigiendo el tráfico, que podemos decir: detente en el nombre de la ley, yo sé quién soy, yo sé quién Dios me hizo, yo sé que Dios me ha llamado a ser y lo estoy haciendo, no me importa lo que digas. En vez de hacer eso, batallamos. Pone esas semillas en nuestros corazones. No sabemos nuestra identidad y lo único que toma es un empujón pequeño y decimos: no puedo hacer. Y Dios dice: no, yo te he hecho por mucho más. Eres una creación completamente nueva, una criatura que nunca existió anteriormente. Ahora yo te he hecho
para que tengas todo el poder y la autoridad del reino de Dios detrás de ti. Mi autoridad yo te doy, es lo que dice Jesús. No piensas de tus derechos legales en el reino de Dios. No realizas cuánto o los beneficios que tienes como un ciudadano de su reino de Él. No realizas o no te das cuenta que eres un miembro de su casa de Dios. O a lo mejor sí te das cuenta, pero no lo enforzas. Si alguien llega y te dice, me gusta tu carro, te lo voy a quitar. ¿Qué dices? Ok, aquí están las llaves, adiós. A lo mejor si tienes un carro feo, te gustaría verlo que se vaya. Pero muchos diríamos, no, ese es mi carro, legalmente es mío, no te lo puedes llevar. Y si te lo llevan, le vas a decir a la policía y la autoridad del documento legal va a enforzar la ley y te van a regresar tu carro. Pero cuando llega al reino de Dios, dejamos que el enemigo nos robe. Dejamos que el enemigo plante mentiras en nuestra cabeza. Que mienten de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tienes que saber. Y tienes que saber cómo manejar tu caso en la corte. Es algo legal. Si alguien te ha hecho mal, y la única manera que vas a poder, tienes que irte a la corte. La corte está ahí para administrar la justicia. Y la justicia dice, esto está correcto, esto no está correcto. Y aquí está la decisión. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando llega al reino de Dios. Saber nuestra identidad. Entramos a las cortes de los cielos y decimos, sí, yo hice esto. Yo fracasé en esta área, pero Jesús es mi Salvador. Y si tenemos esa perspectiva y declaramos esas cosas, y declaramos la justicia y lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos caminar en la plenitud de nuestra identidad. Pero hasta que nosotros pongamos esa autoridad en práctica, y hasta que nosotros detengamos el enemigo de detenernos, nos vamos a quedar bien disminuidos, bien decaídos de lo que Dios quiere por nosotros. El enemigo le gusta hablar mal de nosotros en las cortes de los cielos. El enemigo le gusta hacer eso. Y él trae evidencia con él. Él dice, él mintió, ella hizo esto, se robaron esto. Él o ella habló mal de su trabajador o de su empleado. El enemigo tiene evidencia. Tiene mucha evidencia porque nosotros somos imperfectos. Y el enemigo tiene como una grabación y te lo hace recordar otra vez y otra vez y otra vez. Pero tú tienes que entrar a la corte y decir, sí, es verdad, yo hice todo eso, pero Él lo pagó por mí. En Josué 7, cuando Israel domina a Jericho y luego se voltea y pierde a un pueblo pequeño de Ai por las acciones de Achan. Dice aquí de los israelitas, dice, ellos se han abierto a la destrucción. O sea que por las acciones de Achan o por su pecado de Achan, legalmente tienen una fundación para que el enemigo o Satanás traiga una acusación en contra de Israel. Cuando tú te has abierto las puertas, algo que no deberías de haber hecho, tus propias acciones, aunque era la ley dice que nosotros podemos ser responsables para pagar tu pecado. Es una situación legal durante la escritura que dice, sí, el enemigo puede traer esas acusaciones porque yo he fracasado, todos la hemos regado, pero
Si tú reconoces tu ciudadanía como en el reino de Dios, un hijo de Dios, una creación nueva, una persona que su vida ha sido pagada por Cristo, simplemente te volteas y dices, sí, pero el juez es mi padre. Y estás peleando una batalla donde siempre vas a perder, enemigo, porque ella lo pagó. La única autoridad que Satanás tiene es la autoridad que le damos cuando no enforzamos las leyes del reino de Dios, por aceptar su condenación y aceptar el miedo que nos trata de dar y aceptar la distorsión de nuestra identidad. Nosotros le damos autoridad para dominarnos, para detenernos de todo lo que Dios tiene por nosotros. Satanás dice que él tiene autoridad de todo el mundo, dice que este mundo es su territorio. Y Adán sí le dio la autoridad a Satanás de este mundo por ser tentado. Pero Dios trajo su reino a través de Abraham, un proceso legal que reestableció todos los derechos que tenemos como hijos de Dios. Pero solo si tú tomas la autoridad. Si vives aquí en los Estados Unidos y no sabías que tenías la libertad de decir lo que quieras, entonces eras víctima a cualquier persona que te decía, no puedes decir eso. La Constitución dice todavía que tienes ese derecho. Tú tienes el derecho de hablar lo que quieras decir, pero si no sabes eso, o te da mucho miedo para enforzarlo, entonces vas a ser víctima. Y es igual en el reino de Dios. Si tú no sabes tus derechos y tus promesas, y si tú no sabes el poder de Dios que está dentro de ti, que vive dentro de ti, si no estás tomando esa autoridad y enforzando esos privilegios y esos derechos en contra de los ataques del enemigo, si el enemigo te roba, él tiene que pagar 4 veces más. Es lo que dice la Biblia. En otros lugares dice que tiene que pagar 7 veces más. ¿Cuál quieres? Puedes tener cualquiera de los dos, pero si tú no enforzas esa ley, no vas a ser víctima, nunca lo vas a agarrar lo que te robó de regreso. Un hombre estaba publicando unos libros y tuvo todos los costos para esos libros, solo para darse cuenta que el hombre que estaba haciendo estos negocios con él para su compañía agarró el dinero y se echó a la fuga. Y ahora ya no tiene ni un centavo para publicar su libro. Y ahora tiene que agarrar todo ese dinero y más para publicar su libro. Entonces el hombre se sentó, calculó cada centavo que perdió en ese proceso y dijo, el diablo me va a recompensar 4 veces lo que he perdido. Y desde ese momento en adelante, él tomó la suma de todo eso y después de tiempo, eso era exactamente lo que pasó. Su dinero, su ingreso había subido 4 veces más de lo que había perdido inicialmente. Pero si él no hubiera hecho eso, ¿crees que le hubiera pasado eso? No, Dios todavía lo ama, todavía dice, Dios, eres mi hijo. Pero como no tomaste mis promesas y mi ley y lo enforzaste de esas leyes, no hubiera recibido nada. Él hubiera sufrido la pérdida, aunque Dios lo ame todavía y Dios todavía le hubiera ayudado a salir adelante. Pero Dios dice, yo tengo procesos legales del reino que dicen que tú puedes tener mucho más. Cuando el enemigo te trata de robar, yo solo te voy a multiplicar lo que has perdido más. El enemigo nunca puede ganar. Si él te roba, agarras 4 veces más. Si lo enforzas,
Si Él te miente, agarras 4 veces más de lo que habías perdido si usas la ley de Dios. Si Él te miente, te roba y destruye todo lo que trates de hacer, Dios lo pone en reversa y la corte dice que no. Yo voy a darle el favor a mi hijo, a mi hija. Satanás, estás fuera. Y en tu favor dice, lo que quiere decir es que ahora el acusador tiene que pagar lo que él robó. ¿Crees que Satanás estaba contento cuando pensaba que había ganado a este hombre publicando su libro cristiano y ahora tuvo que pagarle de regreso 4 veces más de lo que había perdido el hombre? El enemigo está engorilado, está enojado, porque Dios ahora está diciendo, yo voy a usar mi ley y les voy a reponer, pero ustedes lo tienen que reforzar. Hay todo un libro de escrituras, la Biblia, que dicen que lo que estoy diciendo es la verdad. Pero aquí les voy a dar 2 maneras que la escritura dice. Jesús, cuando dio la comisión, dijo, estas señales van a seguir los que me creen. Y luego da las señales, tiene una lista. Van a sanar a los enfermos, van a liberar a los cautivos. Y ahí sigue la lista. Pero Jesús está aquí diciendo, aquí está mi reino. No solo es un reino increíble, no solo llega mi reino con tremendos derechos y privilegios y tiene tu identidad cuando tú nunca lo pudiste encontrar antes. Una creación nueva, pero yo lo estoy haciendo válido con estas señales, estos milagros. Te voy a enseñar no solo cómo operar el reino, pero cuando tú haces esto, te refuerza tu identidad, tu persona en Él, tu sentido de tu persona en Él. Los 72 quien Dios mandó para hacer exactamente los mismos milagros que Él hizo, regresaron gozando. Hasta los demonios se someten a tu nombre. Y Jesús les respondió, yo te he dado autoridad. Yo te he dado mi autoridad. Mi Padre me lo dio a mí. Él es el creador del universo. Él tiene toda la autoridad y Él me lo dio todo a mí. Y ahora yo te lo doy todo a ti. Para pisar víboras y escorpiones y sobresalir todo el poder del enemigo. Y nada te va a hacer daño. Nada. ¿Escuchaste eso? Todo el poder, toda la autoridad. Todo se me ha dado a mí, Jesús, y ahora yo, Jesús, le doy toda esa autoridad a ustedes, a todos ustedes. Y ustedes tienen autoridad sobre todo el poder del enemigo. Ahora, ahí está una identidad. Solo si lo reconocemos, si caminamos en ella, si lo enforzamos, si resistimos al diablo y él se aleja de nosotros, nosotros podemos tener la vida abundante que Dios murió por nosotros y Él te creó para que tú lo tengas. Si tú tienes millones de dólares, ¿no estarías gozando en el hecho de que podrías darle ese dinero a tus hijos y ellos podrían tener una vida con ese dinero? Eso es lo que está haciendo Dios. Él está diciendo, tú eres mi hijo. Yo quiero que tú estés tan brillante que cada persona que te mire diga, ese es mi hijo. Ese es mi hijo, ese es el hijo de Dios. Y si no estamos viviendo así, estamos viviendo bajo el destino y el plan que Dios tiene por nosotros. Dios, solo te queremos dar gracias. Que tú nos hiciste en el primer lugar.
Nos tenemos aquí, Señor. Gracias por quien eres. Y no solo nos hiciste para abandonarnos, nos hiciste para vivir vidas increíbles, vidas que brillan mucho con el reino de Dios, vidas que dan testigo de tu poder para salvarnos, para liberarnos, para prosperar, para bendecir. Cristianos, estamos hechos para ser gente más bendecida que todos los demás en el mundo y darte gloria. Padre, ayúdanos a dejar a un lado